Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar oficialmente este conversatorio sobre compras públicas innovadoras organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Bien, antes de darles la bienvenida, queremos invitarles a Jenny Marín, directora de Innovación del CONACYT, y también a Juan Pablo Ventura, representante especialista de ciencia, tecnología e innovación del BID, a que puedan dar unas palabras de apertura. Jenny, ¿escuchamos? Muchas gracias, Judith. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Realmente agradecida con Gustavo Crespi y Juan Pablo por tener esta oportunidad de conocer más acerca de esta herramienta que estamos sumamente convencidos que es sumamente importante para fortalecer los ecosistemas de innovación de nuestros países. En el caso de Paraguay, como sabemos, tenemos varias herramientas de apoyo, varios programas activos que están impulsando con fuerza el desarrollo de emprendimientos y la innovación al interior de las empresas, pero como siempre el obstáculo grande como para escalar, el elemento fundamental que siempre falta es el acceso a mercados importantes. Sabemos que el Estado es un comprador interesante y lograr los mecanismos que hagan posible que los emprendedores y las empresas puedan estar al rango o conforme a los requerimientos va a ser sumamente importante como para fortalecer nuestro sistema. Bueno, gracias. Juan Pablo, por favor. No te escuchamos, Juan Pablo. Escuchamos. Si puedes encender el Ok, sí, micrófono. disculpen. Bueno, el BID y el CONACYT tienen una relación de largo plazo, que lleva unos 15 años ya, en los cuales llevamos varios proyectos ejecutados y en general estamos siempre abiertos a colaborar con la agenda de ciencia, tecnología e innovación en el país. En este caso, el tema es compra pública innovadora y voy a decir algunas palabras sobre mi colega Gustavo Crespi, que es un colega de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo. Gustavo es especialista principal en competitividad, tecnología e innovación. Es economista por la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, y por la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y cuenta con un doctorado por la Universidad de Sussex, en el Reino Unido. Tiene 10 años de historia trabajando en el BID, pero antes ha sido siempre un investigador importante en estos temas. Gustavo es un gran colega, y además es un gran investigador, es un hombre muy riguroso y con quien siempre es un gusto conversar o escucharlo cuando se refiere a estos temas. Es una persona que ha hecho mucho para introducir la idea de la compra pública de innovación como una herramienta positiva de la política, de cualquier política activa que apoye estos temas. Así que es realmente un gusto poder escucharlo esta tarde. Adelante, Gustavo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias Jenny, gracias Juan Pablo por las palabras y por la invitación. Es a mí siempre un placer trabajar con ustedes, lamentablemente ahora a la distancia, pero yo siempre me llevo muy buenos recuerdos de cuando podíamos hacer las visitas presenciales allá por Asunción, digamos. Eso, siempre hacía calor, me acuerdo, pero bueno. Ahora voy a compartir la presentación. Espero que no sea muy larga, así tenemos tiempo para preguntas y respuestas. Ahora aprovecho, Gustavo, para invitarles a los participantes a dejar sus consultas o las consultas que vayan surgiendo durante tu presentación, nos puedan dejar aquí en el chat. Y también para los participantes que nos están siguiendo a través del Facebook Live, ya que esto se está transmitiendo en vivo, también nos pueden dejar sus consultas en el espacio de comentarios. O esperar al cierre para decirle a viva voz. Y vamos a abrir el micrófono para la gente que quiera ir conversando también con Gustavo en este conversatorio. Bien, te escuchamos, Gustavo, gracias. Perfecto, ¿se ve la presentación ahí? Sí, se ve correctamente, Gustavo. Perfecto. Bueno,
Entonces, partamos. Un poquito de contexto. La innovación es la fuente de crecimiento más importante de la productividad. Si uno toma, por ejemplo, tomemos el caso de Estados Unidos, donde tenemos buenos datos por muchos años, desde el periodo de la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha, el 50%, un poquito más del 50% del crecimiento de la productividad de Estados Unidos, más, 2/3, bastante más del 50%, tiene que ver con la innovación. ¿Y por qué la productividad? Porque este crecimiento de la productividad es lo que en el fondo se refleja en mayores salarios, mayores beneficios y también para las empresas y también mayores impuestos para el Estado. Y por lo tanto, sumando las tres cosas, trabajadores, empresarios y Estado, es donde nosotros podemos decir que es lo que está detrás de un mayor bienestar económico y social. Pero también esta innovación es una fuente importante de sustentabilidad y reducción, por ejemplo, de gases de efecto invernadero y temas de sostenibilidad ambiental y otro conjunto importante de estas realidades. A pesar de la importancia, si nosotros vemos la distribución del gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB en estos países, vemos que los países de América Latina están abajo en la escala, ¿no? En el ranking. Dentro de ese ranking, Paraguay es uno de los países que más abajo está. Y esto contrasta mucho con los países de la OCDE o países de desarrollo y crecimiento reciente que han tenido inversiones mucho más importantes. Entonces, ante esta realidad de que se invierte poco en innovación, tanto el sector privado como el sector público en la región, siendo que la inversión en innovación es algo tan importante para el bienestar económico, social y ambiental, varios gobiernos de América Latina han empezado a desplegar diversas políticas en los últimos 20 años, lo que incluyen, por ejemplo, incentivos tributarios para investigación y desarrollo, subvenciones, crédito blando, inversión de capital, formación de capital humano, etcétera, etcétera. Un despliegue importante de instrumentos. Igualmente, instrumentos chiquitos en volumen, pero en términos de... Ahora, lo que nosotros vemos es que muchas de estas intervenciones están siendo implementadas en la región como si estuviesen ancladas todavía en un modelo lineal, parcial y cerrado de la innovación, donde es un modelo que asume que la investigación básica llega a la investigación aplicada lleva al desarrollo tecnológico y eso lleva a la innovación. Entonces, para la investigación básica yo te doy un subsidio, para la investigación aplicada te doy un incentivo tributario, para el desarrollo tecnológico crédito y para la innovación allá abajo. Cuando nosotros empezamos a desplegar todas estas herramientas, siguiendo la lógica de un modelo lineal, nos dimos cuenta que ese modelo estaba quedando obsoleto. Y en realidad, el mundo ya de hace 30 años está transitando hacia un modelo de innovación diferente, hacia un modelo en red, un modelo abierto, un modelo mucho más colaborativo. Por lo tanto, las políticas de CTI, que a lo mejor fueron diseñadas para atender los obstáculos de un modelo como el modelo lineal, no van a funcionar si el modelo es otro. Entonces es necesario pensar en nuevas políticas que tengan en cuenta los obstáculos, no del modelo anterior, sino del modelo actual. ¿En qué consiste esta transición de paradigmas? Se puede ver gráficamente en la figura que les estoy mostrando aquí. A la izquierda tenemos el modelo antiguo. ¿Qué es lo que tenemos ahí a la izquierda? A la izquierda tenemos los laboratorios Bain de Estados Unidos, su casa matriz que está en Nueva Jersey. La foto es de allá de comienzo de los años 60. Y en esa época ahí adentro había 3.600 empleados. La mayoría de ellos eran ingenieros y doctores. Y 11 premios Nobel. Todos ahí adentro produciendo todas las innovaciones que hacían falta. Eso se ve cada vez menos. Y eso hoy en un museo, o sea, esto se ha ido desestructurando y ha sido reemplazado por el modelo que tenemos a la derecha. El modelo que tenemos a la derecha es el modelo de innovación de Unilever, donde Unilever lo que ves es un cuadradito chiquito en el medio, y lo que hace Unilever para innovar es colaborar con toda su red de productores, de clientes, de universidades, de inclusive ONGs. Con todas ellas se elaboran distintas estrategias para innovar. ¿Por qué hemos transitado de este modelo cerrado, interno, a un modelo más abierto y colaborativo? Por estas dos razones. Primero, por la aceleración del cambio tecnológico.
Es indudable que eso ha ocurrido en los últimos años, donde, por ejemplo, si nosotros tomamos una innovación disruptiva típica, como podría ser el automóvil para llegar al 70% de penetración del mercado se demoró aproximadamente más de un siglo. Sin embargo, Internet, para alcanzar casi que la misma penetración del mercado, se demoró alrededor de 20 años. Digamos, perdón, Internet 15 años, la PC 20 años, el teléfono celular menos de 10 años. O sea, todo va mucho más rápido. Pero no solamente todo va mucho más rápido, sino además, y este es el otro gráfico que tenemos ahí a la derecha, todo es mucho más complejo. Antes, para hacer una innovación en el área, por ejemplo, de, no sé, soldadura, con ciertos conocimientos de metalurgia y de química, a lo mejor y física era suficiente. Pero si yo hoy quiero hacer una innovación en tecnologías verdes, por ejemplo, necesito combinar conocimientos de por lo menos 11 disciplinas científicas. Entonces, si uno combina las dos cosas, todo va mucho más rápido y todo es mucho más complejo, es impensable que cualquier organización, y no estamos hablando solamente de una empresa o una gran corporación, sino también el mismo sector público, sea incapaz de innovar por sí mismo, sea incapaz de poder acumular con la suficiente velocidad todas las capacidades que requiere en el tiempo que requiere para innovar. No lo va a poder hacer. Entonces va a tener que salir a buscarlo afuera. ¿A dónde lo va a ir a buscar? Al ecosistema. Ahora, si es este modelo, el modelo de innovación predominante, este modelo abierto, este modelo colaborativo, ¿cuáles son los obstáculos que este modelo enfrenta? Que uno debiera tratar de abordar cuando diseña políticas. Pensemos en la decisión de alguien, pensemos en una organización, cualquiera sea esta, puede ser público o privada, acá no estamos hablando todavía de sector público, estamos hablando de organización. La organización enfrenta un problema. Ese problema lo puede resolver con sus capacidades internas o lo puede resolver buscando una solución afuera. Entonces, la decisión va a ser, o lo hago internamente o busco la solución afuera, dependiendo de cuán grave sea lo que los economistas llamamos falla o problema de coordinación entre la oferta y la demanda de conocimiento. Si ese problema es muy grande, lo voy a hacer internamente. Si ese problema es pequeño, lo voy a contratar afuera. Entonces, el grueso de la intervención de política se tiene que concentrar en minimizar ese problema. ¿Qué está detrás de este problema de coordinación? Yo creo que están básicamente 4 cosas. Algunas de estas cosas son específicas para los países en desarrollo, no tanto para los países desarrollados. En los países desarrollados y también en los países en desarrollo, un problema grave por el cual se produce este problema de coordinación entre la oferta y la demanda son las asimetrías de información. O sea, yo tengo un problema, pero no sé dónde está la solución, no sé dónde puedo encontrar la solución. Pero además puede haber alguien que tenga una solución, pero no encuentra un usuario para esa solución que tenga un problema. Entonces, hay que reducir esta asimetría de información. Y aquí aparecen, por ejemplo, honest brokers o instituciones, centros tecnológicos, que pueden actuar como tratando de acercar la oferta con la demanda. Pero no es suficiente acercar la oferta con la demanda. Aún en un escenario en que la oferta y la demanda estén digamos, han convergido, por así, se hayan encontrado, aún así no tenemos certeza de que la innovación abierta va a funcionar por un segundo problema que aparece tanto en los países desarrollados como también en los nuestros, que es el problema de la pobre alineación de incentivos entre la oferta y la demanda. Entonces, yo tengo un problema y quiero que no lo sé cómo resolver y quiero que el que me lo va a resolver, que es de afuera de la organización, me lo resuelva. Pero yo no tengo ninguna certeza de que el incentivo del que está fuera de la organización sea precisamente resolver el problema. Puede tener otros incentivos. Esto se da muy clarito, por ejemplo, cuando los que colaboran son una empresa que quiere que le resuelvan un problema y un investigador que viene de la academia. El investigador que opera en un contexto de incentivos, donde los incentivos son que a él lo van a premiar, no porque le resuelve el problema una empresa, sino porque publica. Entonces ahí pueden aparecer tensiones y decir, bueno, espera, no resuelve el problema, déjame que publique el paper. Entonces la empresa, no publiques nada, porque además lo van a copiar, resuelve el problema y después publica el paper. Y en ese problema de incentivos muchas de estas colaboraciones fracasan. Temas como, por ejemplo, cómo me voy a compartir la propiedad intelectual. ¿Qué se la va a quedar? ¿La vamos a compartir?
la forma en cómo se resuelve eso, o la imposibilidad de resolver ese problema, muchas veces hace que estos acuerdos de colaboración entre oferta y demanda de conocimiento muchas veces no ocurran. El tercer problema, ya más específico en los países en desarrollo, es un problema de capacidad de oferta. O sea, una cosa es que se haya encontrado la oferta y la demanda, otra cosa es que la oferta tenga la capacidad para resolver la solución. Y muchas veces lo que uno ocurre es, o lo que aparece en otros países es que una vez que se plantea un desafío, que hay que conceptualizarlo, hay que trabajarlo, hay que comunicárselo al mercado, después el mercado, entre comillas, no se la puede. No tiene las capacidades para resolver el problema. El otro problema que también aparece en el lado de los países en desarrollo, más claramente que en los países desarrollados, es el tema de capacidad de la demanda. No podemos tomar como garantizado que la demanda sabe cuáles son sus problemas. A veces sabe, a veces no. En la mayor parte de los casos no es tan claro que la demanda sepa cuáles son sus problemas. Depende con quién uno habla en la demanda, depende qué tipo de organización es, depende cómo están coordinados internamente, muchas cosas que nosotros sepamos como posibles proveedores, qué es lo que la demanda realmente, qué problema la demanda tiene. Y también existe un problema final que es aversión al riesgo para escalar la solución. Muchas veces, aun cuando la solución se haya logrado conceptualizar e inclusive desarrollar, quien va a comprar la solución, que la va a escalar dentro de la organización demandante, puede que no sea la misma persona que trabajó en el desarrollo, que participó en la co-creación de la solución junto con el proveedor. Puede que sea, por ejemplo, alguien de compras. Y si esa persona de compras es aversa al riesgo, como normalmente lo son, decimos, esto no lo compramos, por más que haya sido muy exitoso en el piloto, ¿no es cierto? Entonces, estos problemas de falta de capacidad de la demanda, aversión al riesgo de la demanda, cuando uno los combina, se traducen en que la organización, sea esto una empresa, sea esto un organismo público, termina siempre comprando lo mismo. Es mucho más fácil comprar siempre lo mismo que comprar algo nuevo. El problema es cuando uno compra lo mismo, cada vez compra cada vez más cosas obsoletas, cosas que no atienden a las necesidades, porque lo mismo no cambia en el tiempo. La necesidad es sí. Entonces, esto es el problema con el cual nosotros nos enfrentamos. Ahora, ¿cómo trasladamos esto al sector público? ¿Cómo nos llevamos esto a comenzar a hablar de innovación abierta, donde ahora sí la demanda no es cualquier organización, es una organización pública? Y es importante porque el sector público es un componente importante de la demanda agregada. Según la Organización Mundial de Comercio, el sector público a nivel global compra algo así como 1,7 trillones de dólares anuales, pero eso es una cifra muy menor, o sea, está muy subestimada, mucho más que eso. En general es alrededor de un 15% promedio del PIB. Entonces, ¿cuánto gastamos en innovación? Países. 0,3, 0,4, 0,1 del PIB como gasto público, ¿no es cierto? En esos niveles estamos. Pero compramos por 15% del PIB. Si nosotros lográsemos, entre comillas, arañar, por así decirlo, una partecita de ese 15%, el impacto que eso puede tener en el sistema de innovación es de muchas órdenes de veces superior en términos de magnitud que lo que tenemos a través de las ayudas convencionales que estamos ofreciendo. Ahora bien, una cosa es lo que podría ser, otra cosa es la realidad. Y la realidad nos dice que, imagínense, si uno habla con cualquier empresa y le pregunta a la empresa, oye, pero es fácil venderle a tu Estado, en su sector público, en el país donde está, normalmente debe decir, no, venderle a mi Estado, a mi sector público es de lo más difícil que hay. Ahora, imagínense tratar de venderle al sector público no algo que existe, que ya es difícil, sino algo que no existe, que puede que no exista nunca. Entonces, ahora sí nos encontramos en un mundo mucho más complejo, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos? Si es difícil que el sector público compre lápices, imagínense que el sector público compre algo que no existe. Y es ahí donde aparece la compra pública e innovación. Nosotros la definimos en el banco como un conjunto de metodologías y normas o regulaciones que resuelven el problema de coordinación entre la demanda pública y la oferta privada de soluciones. Básicamente, es eso. Hay distintos tipos de... Hay un catálogo que clasifica las compras públicas según distintas categorías, pero no voy a entrar en eso porque nos falta tiempo y porque además es algo que lo puedo ver si hay interés después.
Entonces, ¿por qué es importante la compra pública e innovación? La compra pública e innovación, definida así como un conjunto de metodologías que resuelve un problema de coordinación, primero resuelve el problema de coordinación. Es importante porque la CPI puede resolver fallas de coordinación. La CPI, la metodología, promueve la interacción entre el usuario y el proveedor, cosa que los mecanismos de compras regulados del Estado no hacen. Reduce las asimetrías de información, reduce los costos de transacciones. Entonces, el mercado al final puede ser un mercado, el Estado al final puede ser un mercado lo suficientemente grande para contrarrestar la incertidumbre que inhibe una mayor inversión privada e innovación. Ese es el principal obstáculo a la inversión privada e innovación, que es la incertidumbre. Es el no saber qué va a pasar después de la inversión, si voy a tener suficiente mercado o no. Diferente de los otros obstáculos, financiamiento, propiedad intelectual, recursos humanos, que te reducen el nivel de inversión, la incertidumbre te paraliza, la incertidumbre hace que no inviertas nada. Entonces, desde ese punto de vista, el Estado puede actuar como un elemento reductor de incertidumbre muy importante. Pero por otro lado, otros beneficios de la compra pública e innovación es que puede mejorar la producción de bienes públicos. O sea, el Estado es un proveedor de bienes públicos y como tal puede ser un usuario de innovación para mejorar la eficiencia de la producción de bienes públicos, como por ejemplo la salud, la educación, defensa, medio ambiente, etc. La compra pública e innovación también promueve el aprendizaje. El Estado normalmente es un comprador de bienes más complejos que el promedio. Entonces actúa como un cliente sofisticado, pone barreras más altas para poder transar con el Estado. Y en ese proceso de ser un profesor más demandante, genera aprendizaje. Y al generar aprendizaje demuestra la utilidad de la innovación para mercados más masivos. Entonces, no nos sorprendamos que hay muchos casos de innovación en los cuales el primer usuario de la innovación fue el Estado y le permitió al proveedor aprender y ese proveedor, luego de haber aprendido, vendió la innovación en productos masivos. Al final tengo algunos ejemplos de esto que les estoy contando. Para poder resolver estas fallas que inhiben la coordinación entre la demanda de conocimiento para resolver problemas que yo tengo como Estado y la oferta de soluciones para resolver esos problemas como privado, para resolver esos problemas, nosotros en el banco consideramos que es necesario trabajar en forma equilibrada en 4 dimensiones. La primera dimensión es la normativa, es decir, necesitamos generar condiciones marco adecuadas para poder hacer esto. O sea, necesitamos definir una política de compras públicas e innovación con metas y objetivos, definir un marco de adquisiciones amigable con la política de la compra pública e innovación. Un marco de adquisición amigable debería incluir, por ejemplo, permitir hacer especificaciones funcionales, eso voy a dar, hacer consultas al mercado, definir cómo se va a asignar la propiedad intelectual. Todo eso, digamos, hay que trabajar. A medida que uno va trabajando eso, también tiene que trabajar en crear capacidades en el sector público. Y eso implica formar recursos humanos especializados, difundir metodologías de design thinking o prospectiva en el sector público, elaborar guías y lineamientos para el sector público, para identificar problemas, para conceptualizar problemas, para definir problemas. Nosotros tenemos que ser muy precisos en la definición de nuestros retos y desafíos para comunicar sobre el ecosistema. Porque si nosotros somos muy generales en la definición de los retos y los desafíos, lo que vamos a recibir en el ecosistema son soluciones generales. Si somos muy precisos en el problema, vamos a recibir de vuelta soluciones precisas. Entonces, entre la generalidad y la especificidad hay que generar capacidades para hacer lo más preciso posible. Pero luego de haber generado el problema, de haber identificado el problema y haberlo especificado lo más precisamente posible, tenemos una tercera línea de trabajo que es generar espacios de experimentación. O sea, generar un mecanismo, una herramienta que permita que los privados ahora sí comiencen a experimentar y desarrollar prototipos muy específicos para abordar el problema específico que nosotros queremos resolver. Eso se conoce con el nombre de compra pública precomercial, para el desarrollo de prototipos para resolver problemas. Y el cuarto espacio de trabajo ya tiene que ver con la compra de solución. Supongamos que probamos con 4 o 5 distintos prototipos para resolver un específico y hay un prototipo que claramente es innovador. Hay que comprarlo. Bueno, y ahí existen diferentes mecanismos para
dar esa compra. Puede ser cuotas de mercado, pueden ser compras innovadoras aseguradas, garantías tecnológicas, financiamiento específico dedicado para la compra de esas soluciones. Entonces, yo voy a dar 4 ejemplos de cómo se hace esto en otro lado, y esos 4 ejemplos, cada uno correspondiente a cada uno de estos 4 ámbitos. Entonces, en el primer ámbito, en condiciones marco, importante, muy importante poder habilitar la posibilidad de que en los pliegos de adquisiciones se puedan definir especificaciones funcionales. Entonces, aquí lo importante es diferenciar que comprar un producto no es lo mismo que comprar una función. Comprar un producto es cuando el comprador describe con exactitud el producto que quiere comprar. O sea, yo quiero, no sé, quiero esto. Celular y lo defino exactamente como lo. Comprar una función, cuando el comprador describe el problema que quiere resolver. Solamente se compran aquellos productos que implementan las funciones que proveen una solución al problema que uno quiere resolver. La mayor parte de las compras públicas son compras de productos, donde todos los años rutinariamente se compra la misma cosa, aunque esa cosa sea obsoleta. Esta forma de comprar anula cualquier posibilidad de innovación. En el momento que yo puedo especificar con exactitud un pliego técnico para un producto, eso ya no es más innovación, porque el producto ya existe, lo puedo especificar. Cuando no puedo especificar el producto, especifico una función, y ahí sí genero espacios para la innovación. No es posible, y esto lo repito porque es muy importante, no es posible innovar cuando se compran productos, porque no es posible, por definición, describir con exactitud un producto que no existe. Entonces, cuando vamos a hablar de compra de innovación, esa es la principal diferencia con la compra pública regular. La compra pública compra productos, la compra pública de innovación compra funciones. Y veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos un desafío. El Ministerio de Transporte tiene el problema de contaminación por ruido en una carretera. Tenemos una carretera que pasa al lado de un barrio y al pasar por ese barrio, al lado del barrio, genera contaminación de ruido de vehículos a las personas que viven en ese barrio. Si yo quisiera comprar un producto, debería especificar que quiero comprar, por ejemplo, una barrera de cemento de una dada dimensión para aislar a la población del ruido de la carretera. Y ahí estoy comprando un producto. Eso no es innovación. Yo sé que el producto, una barrera de cemento, resuelve ese problema. Pero nunca sé si existe otra forma mejor de resolver ese problema. Una cosa alternativa a la barrera de cemento. Puede ser una barrera de otra cosa. Puede ser ni siquiera una barrera de cemento. Puede ser otro tipo de solución. Y es ahí cuando yo defino una compra funcional. En el pliego de la compra funcional lo que va a aparecer es especificar que la meta es alcanzar 40 decibeles en la casa más próxima a la carretera. Nada más. Eso es. Entonces van a vender propuestas. Y algunas de esas propuestas van a decir, bueno, no, lo mejor para alcanzar los 40 decibeles es que cuando pasen por el barrio que reducir la velocidad. Otros van a decir, no, mejor, cuando pasen por el barrio tenemos que usar asfalto insonoro. Otros van a decir, no, mejor es diseñar, incorporar en el diseño de la carretera las ondas sonoras. Otros, no, acá hay carriles dedicados. Y hay un montón de posibles soluciones a eso. Entonces, es la compra funcional la que se asocia con la innovación, no es la compra de producto. Suecia es un ejemplo de compra funcional, es el ejemplo más importante. Suecia introdujo compras funcionales en su marco de adquisiciones en el año 2014. Y el Consejo Sueco de Innovación ha propuesto que la proporción de compras públicas en términos funcionales debe subir 5% por año durante los próximos 5 años. O sea que alrededor del 2025, en Suecia, el 25% de todas las compras que haga el Estado va a tener que hacerse sobre la base de especificaciones funcionales. Ese es un ejemplo de una regulación que cambia la lógica de la compra para hacerla más propensa a la innovación. Y además, la compra funcional abre el juego. Uno de los grandes problemas que uno encuentra con los compradores públicos cuando uno habla con ellos es el problema de que la base de proveedores siempre es pequeña. Siempre le compramos a lo mismo, siempre son las mismas empresas. Y claro, porque son las mismas empresas que hacen el producto que tú le compras todos los años. Cuando uno especifica una compra funcional, uno abre el juego. Porque pueden venir proveedores, uno abre el juego y promueve la competencia. Promueve la competencia porque pueden venir diferentes
o pueden generarse competencias entre diferentes productos. Entonces, desde ese punto de vista, también es más amigable con la competencia, la compra funcional que la compra. Vamos a hacer un ejemplo. Este es un ejemplo importante de la parte normativa. En el tema de capacidades de demanda, Holanda es un buen ejemplo de algo que se está haciendo hace bastante ya, es el establecimiento de organizaciones dedicadas a la creación de capacidades para compra pública e innovación en las autoridades de compras públicas. Y es el caso del Centro de Compras Públicas de Excelencia del gobierno holandés, que se llama PIANO. PIANO es un organismo del Ministerio de Economía, estableció en el año 2005, y lo que hace es trabajar con el gobierno central, pero también con las municipalidades, también con las provincias, también con las universidades, en la identificación de problemas en la capacitación. Lo que hace, digamos, PIANO gestiona una red de alrededor de 3.500 compradores públicos a lo largo de todo el país en los diferentes niveles de gobierno, que a esa red le ofrece entrenamiento, por ejemplo, cómo se hace un pliego funcional, financia pilotos. Tú no hiciste nunca una compra pública de innovación, mira, acá tengo un poquito de plata para que hagamos un piloto. Desarrolla estudios de casos para que los otros compradores públicos puedan ver casos similares en los cuales salieron bien, produce guías, organiza una conferencia anual e interactúa con el sector privado. Y representa además a Holanda en los organismos internacionales de la Unión Europea. De hecho, se concentran el apoyo en 6 sectores estratégicos del gobierno, que son salud, textiles para seguridad, construcción sustentable, reciclado, bioproductos y energía renovable. Digamos, oficinas similares existen en la mayoría de los países de la OCDE, pero tal vez este es el caso de mejor práctica, porque es la más integral. Vamos a hacer ejemplo, que es generar un espacio para experimentar, para experimentar soluciones. Aquí existe un programa de el caso que voy a plantear en Estados Unidos, donde hay un programa muy interesante que se llama, bastante antiguo ya, que se llama Small Business Innovation Research, es un programa del gobierno federal. Lo que busca es aumentar la participación de las pymes en la compra de investigación y desarrollo por parte del gobierno federal. Es un programa que no da subsidios, como damos nosotros en la mayoría de nuestros programas de innovación de América Latina. En lugar de dar subsidios, da contratos. Ellos hablan siempre de contratos. Desde 1982 ha otorgado 112.000 contratos e invertido algo así como 27 billones de dólares en contratos para que pymes desarrollen, hagan I+D para el sector público. ¿Cómo se regula el contrato? ¿Cómo se regula el programa? Lo regula la SBA, la Small Business Administration de Estados Unidos, pero establece que toda agencia federal con un presupuesto de investigación y desarrollo de al menos 100 millones de dólares asigne alrededor de un 3% de ese presupuesto para contratar en forma competitiva investigación y desarrollo a las pymes. O sea, hay una cuota. El 3% tiene que va para las pymes. Y las agencias participantes son más de 100 millones de dólares al año en investigación y desarrollo, son el Departamento de Agricultura, el NIST, el NOAA, Defensa, Educación, Energía, Salud, Seguridad Interior, Transporte, la NASA y la National Science Foundation. O sea, cada departamento define una necesidad y lanza una competencia. O sea, es descentralizado, es a nivel departamental. La competencia es en fases. En la primera fase, que dura 6 meses, se le da $100.000 a cada una de las pymes que participan o que postularon y fueron seleccionadas en la primera etapa para cada un estudio de validación tecnológica. En la fase 2, aquellas que lograron validar la tecnología, se le dan 24 meses y $1 millón en contratos para el desarrollo de la investigación y desarrollo. La fase 3 es la compra, es el escalamiento. Se supone que al final de la fase 2 yo tengo un prototipo. Como tengo un prototipo, ya tengo una especificación técnica. La especificación técnica es la descripción del prototipo. Entonces puedo hacer una fase 3 y una licitación pública convencional basada en un pliego técnico. Es tan prestigioso este programa que empresas como Microsoft y Apple, cuando eran pymes, fueron beneficiarios de este programa. Programas complementarios y los estados, es un programa federal, pero es tan prestigioso que los estados ayudan a sus empresas a que entren a este programa.
Entonces le dan subsidios complementarios para ayudarlos a postular, por ejemplo, o le proveen inclusive matching fund, es decir, si una empresa del Estado de Nueva York se ganó un contrato del programa SBIR, entonces el Estado de Nueva York le da una cifra similar para el desarrollo de la solución. El ejemplo 4 es un ejemplo ya de compra innovadora garantizada. Ya no estoy hablando a nivel de prototipo con el programa, estoy hablando de compra de una solución. Y este es un ejemplo en Suecia, digamos, donde los países europeos, dueños de las casas sociales para gente con determinados niveles de ingresos bajos, es el Estado. Entonces el Estado, no solamente el Estado, son las municipalidades. Las municipalidades son las dueñas de las casas y les alquilan a un precio subsidiado esas casas a las personas con niveles de ingreso bajo. Entonces existe una asociación de municipalidades que son dueñas de barrios donde viven personas de bajos ingresos. Uno de los temas que ellos identificaron, esto está hablando de mediados de los años 90, fue un aumento importante en el costo de la energía que tenían que pagar los inquilinos, las personas de bajo ingresos que vivían en esas casas. Identificaron que la única forma de bajar el precio de la energía, costo de la cuenta de la energía eléctrica, de la luz, era reducir el consumo de energía de los refrigeradores, porque ahí se iba el 50-60% del costo de la energía. Entonces, trabajando en conjunto entre ellos, junto con empresas proveedoras, con el gobierno, con otras entidades públicas, especificaron una convocatoria, una licitación, donde el pliego era funcional, que es, yo voy a comprar para ir reemplazando los refrigeradores que tienen esta casa por refrigeradores nuevos, pero esos refrigeradores nuevos son refrigeradores que deben tener 40% más de eficiencia energética. Está la meta. No digo que deben ser de tantos metros por tantos metros, tanto color, que tengan freezer, que no tengan. No, no lo digo. Eso, solamente quiero que con respecto a la mejor alternativa del mercado, esto sea 40% más eficiente en punto de vista energético, que tenga menor impacto ambiental. Y les digo a las empresas que aquel que cumple esa meta, yo o que me garantice o que me dé señales claras de que puede cumplir la meta, yo le voy a garantizar que le voy a comprar un lote de 500 unidades para probar que efectivamente eso funciona. A un presupuesto máximo de $500.000, alrededor de unos $1.000 por cada uno de los refrigeradores. Hicieron la convocatoria, se presentaron 5 empresas con propuestas de diseño y de producción de estos refrigeradores. Se hizo un panel de evaluación. El panel de evaluación vio mucho la relación entre valor agregado y precio, y al final se quedó seleccionada la empresa Electrolux, que había propuesto 2 prototipos, o sea, 2 diseños, y se le tomó el diseño que implicaba el menor riesgo tecnológico y que implicaba una mayor adaptación, y se le dijo Electrolux, bueno, con vos vamos a trabajar, pero doy un año para que me vengas con un diseño, ya con un prototipo, con un artefacto que cumple estas 2 condiciones. Si cumple esas 2 condiciones, te compro 500. Y efectivamente, al cabo del año, Electrolux produjo el producto y cumplió esas metas y se le compraron 637 refrigeradores, porque a Electrolux le costó menos de $1.000 cada uno de ellos. Entonces tuvieron la posibilidad de comprar un poco más. Bueno, al cabo de 3 años ya se habían vendido alrededor de 3.300 de estas unidades, tanto del sector público como del sector privado, y hoy por hoy es el líder mundial Suecia de refrigeradores energéticamente eficientes. Entonces, este es un ejemplo de cómo esto se puede implementar en la práctica. Este mecanismo de compra, donde yo te fijo una meta, yo te compro un lote específico, pero no te doy nada de plata hasta que muestre que puedes comprar esa meta, se llama Forward Commitment Procurement o compra innovadora garantizada, y se ha usado mucho en el contexto de las vacunas COVID en los países desarrollados. El rol del BID. ¿Qué estamos haciendo del lado del BID acá, digamos? Aparte de contarles cómo hacen otros países. Nosotros nos dimos cuenta que nuestras políticas de adquisiciones del lado del banco tenían problemas porque no eran políticas de adquisición, eran políticas de adquisición demasiado tradicionales que no habían cambiado mucho en el tiempo, y por lo tanto no eran muy amigables para este modelo de innovación abierta que se estaba dando. Consideramos que era importante modificar en ese sentido las políticas de adquisiciones del banco porque, como ustedes saben,
cuando hay un proyecto financiado por el banco, en cualquier sector, y cuando hay adquisiciones de un proyecto financiado por el banco, y cuando esas adquisiciones son pagadas con la parte que corresponde al financiamiento del banco, no aplican las normas de adquisiciones del país, sino aplican las normas de adquisiciones del banco. Por lo tanto, nos dimos cuenta que si nosotros rediseñamos nuestras políticas de adquisiciones, podíamos, de cierto modo, generar las condiciones, podíamos por lo menos abordar el primer problema, que yo les abordé, trabajar en el primer ámbito de los 4 ámbitos que les conté recién, el ámbito del marco normativo. El marco normativo que los países no tienen no deja de ser un problema, porque los estoy comprando los productos dentro del marco de una operación financiada por el banco. Entonces, el banco desarrolla 3 herramientas para incorporar en su marco de adquisiciones 3 herramientas para poder comprar innovación. Una herramienta es la licitación en múltiples etapas, y ahí después cuando yo tengo un problema, yo más o menos conozco cuál es la solución. Lo que pasa es que no puedo hacer una licitación convencional porque la solución no la puedo especificar en detalle. Yo para hacer una licitación convencional tengo que especificarla en detalle. Entonces tengo la posibilidad de hacer diferentes etapas para ir obteniendo información de la solución hasta luego puedo, digamos, hacer una compra convencional. El otro mecanismo es el diálogo competitivo, que cuando uno tiene más de una posible solución y necesita explorar más. Y luego existe la Alianza para la Innovación, que es el caso más innovador, porque esto significa que no existe solución en el mercado y se necesita arrancar de cero, haciendo investigación y desarrollo. Son herramientas que en el marco de los programas de préstamo del banco pueden ayudar mucho a difundir la compra pública e innovación, aun cuando los marcos nacionales no se encuentren desarrollados. Y somos en este momento el único multilateral que puede hacer esto con sus políticas de adquisiciones. Un ejemplo de alianza para la innovación es el que ustedes ven en pantalla. Yo no voy a ir mucho en detalle, pero en general, si partimos de una situación en la cual tenemos un problema, lo primero que tenemos que hacer es verificar que no existe una solución para ese problema. Entonces, nosotros tenemos un problema, lo hemos especificado bien y podemos, por ejemplo, hacer un estudio de vigilancia tecnológica. Ver, por ejemplo, en patentes si no existe una solución para este problema. Supongamos que hacemos la vigilancia tecnológica, encontramos que no hay una solución para ese problema. Entonces, podemos hacer una consulta al mercado. Si, bueno, a lo mejor en las bases de datos de patentes no hay eso, pero el patentable, puede ser que las empresas lo estén desarrollando igual. Entonces, una consulta al mercado y veo qué es lo que las empresas me dicen respecto a una posible solución a ese problema. Entonces voy a dar cuenta, cuando haga la consulta al mercado, si la solución está cerquita, es decir, las empresas ya tienen algo parecido en otro sector, en otra región, en otro mercado, pero solamente tienen que hacer una adaptación. Entonces uso, por ejemplo, licitación en etapas o diálogo competitivo, o me doy cuenta que las empresas más o menos tienen una idea por dónde ir, pero hay que hacer I+D. Acá hay que hacer prototipos y estamos recontra lejos de encontrar una solución. Si estamos en este segundo escenario, fíjense que para poder decidir por qué camino me voy, de los 3 caminos que existen, necesito hacer una consulta al mercado. Entonces, esto es lo primero que hay que hacer, consultas al mercado. Una vez que yo hago esa consulta al mercado, puedo saber cuán lejos estoy de la solución o cuán lejos las empresas están de la solución y puedo elegir el procedimiento de adquisición. Ahora, el procedimiento, supongamos que estamos en el caso más disruptivo. Si estamos recontra lejos, tenemos que hacer investigación y desarrollo, entonces puedo usar lo que se llama Alianza para la Innovación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una convocatoria a empresas que promuevan el desarrollo de prototipos para testear posible resolver ese problema que tengo. Entonces hago una primera fase donde le financio a las empresas un estudio de viabilidad y, por ejemplo, selecciono 4 proveedores. Luego, mejor hago una evaluación, acabo esa fase 1 y el proveedor 1 se me cayó, entonces paso a la fase 2, que es una fase de desarrollo de prototipo, donde las empresas pueden desarrollar, por ejemplo, 3 prototipos, cada uno son 3 proveedores y al final de la fase 2, un prototipo falla, 2 no, entonces pasan 2 proveedores a la fase 3, en la fase 3 es donde le digo a los proveedores, miren, ustedes vengan aquí, vengan a mi hospital, vengan a mi escuela, vengan a mi Ministerio de Ambiente y prueben el prototipo en condiciones reales, valídenlo.
Y puede ocurrir que de los dos prototipos finales solamente lo que valida en condiciones reales y hay otro que no puede funcionar bien en condiciones reales, es muy complejo, qué sé yo, y me quedo con el proveedor 4. A ese proveedor 4 le compro directamente. Vamos, eso es la alianza por la innovación. Yo puedo comprar al que me desarrolle el prototipo la producción comercial. ¿Por qué? Porque yo fui competitivo a lo largo de todo el proceso, con una convocatoria en la fase C, en la fase 1. Yo fui competitivo ahí. Y fui siendo competitivo en el pase de la fase 1, la fase 2 a la fase 3. La alianza por la innovación me permite decir que al ganador de la fase 4 le compro comercialmente. Perdón, al ganador de la fase 3 le compro comercialmente en forma directa. En un mundo regular, o sea, en un mundo de las compras regulares, esto es mucho más difícil de hacer. Tendría que hacer por lo menos dos licitaciones. Una licitación para la fase de viabilidad y una segunda licitación para la fase de escalamiento. Acá me ahorro una licitación. No solamente por la licitación por la fase de viabilidad. Esto es un ejemplo, existen muchos detalles, porque hay muchas cosas que hay que hacer para que esto funcione bien, pero en práctica ese es el cual esto funciona. Algunas cosas, bueno, otra cosa que estamos haciendo del lado del banco, aparte de modificar nuestras políticas de adquisiciones, es hacer pilotos para probar que estos modelos de adquisiciones funcionan. Hay 4 pilotos. Un primer piloto es el de arriba a la izquierda, es un piloto que hicimos en el año 2018 en Uruguay. Fue financiado por la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, por la ANI, y es el desarrollo de un nuevo prototipo para reemplazar el sistema de cobro del pasaje, del costo del pasaje en la ciudad de Montevideo. Pues se hizo el prototipo, se diseñó el sistema, un sistema mucho más eficiente. A la derecha es algo que estamos trabajando ahora, es el piloto, es una alianza para la innovación que está en proceso con la empresa de aguas de Quito para, se llama Proyecto Fuga Cero, es decir, cómo podemos hacer que se reduzcan a cero las pérdidas de agua en las cañerías de la empresa de agua de Quito. Abajo a la izquierda lo que tenemos es un trabajo que venimos haciendo con el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil. Brasil tiene es uno de los pocos países, junto con Uruguay, que tiene una ley para promover las compras públicas e innovación, se llama Encomienda Tecnológica, desde el año 2016, pero no la usaban. No la usaban porque una cosa es tener la ley y otra cosa es implementar la ley. La implementación de la ley requiere tener un reglamento, una guía, templates, procesos, saber, y esto es una cuestión donde el comprador, si no tiene clara toda la película de cómo se implementa, no la va a usar, porque si mete la pata va preso, básicamente. Entonces, ¿y quién va a determinar si mete la pata o no? El Tribunal de Cuentas de la Unión, que es el organismo contralor. Contraloría, por en otros países se llama así. Entonces, lo que hicimos fue trabajar con la Contraloría de Brasil para que la Contraloría haga los primeros pilotos, de forma tal de que se reduzcan las barreras a la entrada y se generase la experiencia necesaria. Y esto es básicamente lo que se hizo con la Agencia Espacial Brasileña. Y lo otro es otro piloto que estamos haciendo en Brasil, esto es con Foz de Iguazú, que es el estado de Paraná, que es una innovación abierta en agua y saneamiento, con la Agencia de Innovación de Brasil también. En el caso de Uruguay, que fue el primer piloto que hicimos, ahora ya existe un programa regular, son varios millones de dólares para financiar, que lo va a ejecutar la Agencia Nacional de Innovación para ejecutar compra pública precomercial, o sea, desarrollo de prototipos para el sector público. Entonces, el programa se llama Innovación en Servicios Públicos. El objetivo general es mejorar el acceso en términos de calidad y accesibilidad de los servicios urbanos a los ciudadanos, aprovechando la incorporación de tecnologías a partir de mecanismos de innovación abierta para beneficio de la población, con foco en la población vulnerable. Tiene 4 componentes, los importantes son los 3 primeros. El primero es activación de la demanda por innovación en servicios públicos, es decir, el programa tiene un componente que va a apoyar a cada ministerio a identificar cuáles son los desafíos que tiene, sistematizarlos. Luego tiene un segundo componente que va, una vez que tengamos el mapa de desafíos, un segundo componente que es promover los desafíos a las empresas, es decir, miren, el sector empresarial, ecosistema emprendedor, el sector público uruguayo tiene problemas.
y luego hacer convocatorias y financiar la fase precomercial, o sea, hasta el nivel de prototipo. Y aquí están los sectores con los cuales estamos trabajando: salud pública, vivienda, movilidad, energía, agua y saneamiento, gestión de residuos, telecomunicaciones, seguridad y educación. Bien, para ir cerrando ya, ¿qué sabemos de los impactos de la compra pública e innovación? Lo que sabemos es que la compra pública e innovación estimula la inversión privada en I+D. Países de la OCDE han encontrado que la probabilidad de inversión en I+D se dobla en empresas que son adjudicatarias de contratos de compras públicas de innovación. También encontramos que favorece la innovación de productos. El 25% de las empresas innovadoras afirmaron que de la Unión Europea, claro que todas sus innovaciones han sido el resultado de la contratación pública. También encontramos que pueden ser más efectivos que otros instrumentos. Diversos estudios encuentran que la compra pública e innovación es más efectiva en promover la innovación que los subsidios directos. Y también se encuentra que las compras públicas son especialmente efectivas sobre la probabilidad de éxito de la innovación en empresas pequeñas que operan en regiones con economías deprimidas. Un empresario te va a valorar mucho más el primer contrato que el último subsidio. No me des un subsidio, dame un contrato. Eso es lo que el empresario te dice. Finalmente, las empresas que han ganado licitaciones de compra pública e innovación son casi todas las empresas que más atraen capital de riesgo. En el caso de Estados Unidos se ve de forma muy clarita. Y además de todo esto, que son impactos de la innovación, también mejora la eficiencia de los servicios públicos. Veamos algunos casos muy interesantes. Abunda la evidencia de que algunas de las tecnologías más disruptivas son el resultado de la demanda del sector público. Es decir, el GPS y el Internet son resultados del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el escáner o el diagnóstico por imágenes es el resultado del Departamento de Salud de Estados Unidos, e inclusive la leche sin lactosa es el resultado del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Como dice Mariana Mazzucato, las inversiones revolucionarias siempre vienen del sector público. Hay algunos mitos que hay que desmistificar, me quedan 2 slides y ahora termino, que muchas veces hace que uno dice: esto está buenísimo, pero viene un primer pero importante, es esto es solamente para problemas de alta complejidad tecnológica. Esto sirve para poner el hombre en la luna. Sin embargo, la mayoría de los ejemplos sí sirve para poner el hombre en la luna, eso no hay ninguna duda, pero la mayoría de los ejemplos de la compra pública e innovación también se encuentran en aspectos tales como resistencia a uniformes policiales, limpieza de edificios públicos, recolección de residuos, reciclados de colchones en cárceles y hospitales. Siempre sale más cara, te dicen. Esto te lo dicen mucho los ministros de Hacienda. Dicen: esto está re bueno, pero me va a salir de caro. Pero, ¿cara con respecto a qué? Puede que resulte más cara con relación al precio spot, o sea, la alternativa disponible en el mercado. ¿Por qué? Porque hay que amortizar la I+D, cosa que la alternativa disponible en el mercado ya lo hizo. Pero realmente es más barata la alternativa del mercado. Si yo estoy haciendo esto es porque la alternativa del mercado no me resuelve el problema. Entonces, es realmente más barato comprar algo que no te resuelve el problema, a comprar algo un poquito más caro que sí te resuelve los problemas. Finalmente, solo es viable con proveedores tecnológicos. Y eso es cierto. La falta de proveedores con capacidades puede ser un problema para iniciar el proceso de compras públicas. Sin embargo, la misma puede usarse como instrumento. La misma compra pública puede generar un instrumento para atraer proveedores internacionales. Eso lo han hecho muy bien en España, digamos. Hicieron un proceso de compra pública y se atrajeron un filial de Boeing para producir drones para control de incendios forestales, por ejemplo, porque no había ninguna empresa en España que podía producir eso. O desarrollar proveedores locales. Conclusiones. CPI es el mecanismo a través del cual la innovación abierta se puede difundir en el sector público. 2. Para ello es necesario desarrollar soluciones a los problemas de coordinación de la innovación abierta ajustadas a las complejidades propias del sector público. Finalmente, para cerrar, desde el BID estamos comprometidos en apoyar la difusión de este paradigma, y un ejemplo de eso son las nuevas políticas de adquisiciones del banco que les acabo de mencionar. Todo esto que les comenté está resumido en una publicación que hicimos en el año 2016, cuando empezamos a trabajar en todas estas cosas, que ustedes las pueden bajar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Y mira que ya tenemos
comentarios y consultas en el chat. Aquí tenemos ya una consulta de María Costa. Dice, ¿podría darnos un ejemplo de cómo evaluar la compra de una función con un sistema de puntaje? Consulta María Costa. Bueno, les di un ejemplo de cómo de una especificación funcional, que es establecer un pliego en el cual yo establezco una meta de performance. Es decir, por ejemplo, en el caso de los refrigeradores, reducir un 40% el consumo de energía. Yo te voy a comprar refrigeradores, pero que con respecto al refrigerador con la etiquetado de eficiencia energética más eficiente que hay en el mercado, sobre ese te voy a comprar si vos me demostrás que el tuyo es 40% más barato. O, con 40% más eficiente en materia de energía. También le puedo agregar otros criterios, por ejemplo, que además, no sé, sea más fácil su reciclado, ¿no? Cosas por el estilo. El otro ejemplo que también les di en la presentación es el ejemplo de los decibeles en la contaminación. Es decir, yo voy a comprar una solución a este problema que me fije 40% de consumo. Un ejemplo interesante, hay una carretera en el norte de España, que es una carretera costó muchísima plata porque va entre las montañas, une Asturias con Galicia, sino el estado que no es el País Vasco del otro lado, y Cantabria. Une esas dos comunidades autonómicas y como está a una determinada altitud, la carretera viene se llama la bruma del mar, y se genera una niebla y no se puede transitar. Tan densa la niebla que no se puede transitar, y unos 100 días al año esa carretera está cerrada por problemas de niebla. Y entonces el Ministerio de Transporte de España sacó hace poco, digamos, una convocatoria en el cual querían reducir el número de días de 100 a 30. Y les decía, bueno, miren, durante los días que va a estar cerrada por la niebla, todos los proveedores van a tener acceso a la carretera para probar su tecnología. Esos son ejemplos de compras por función. Pero vieron que soy bien específico. Así como diciendo, quiero mejorar el bienestar social de los trabajadores. Eso es un desafío, por ejemplo, pero eso no es un reto. O sea, no hay un problema, digamos. Puede haber miles de problemas. Muchas gracias por la respuesta, Gustavo. Y tenemos otra consulta de Daniel Brites. Dice, en los países en los que ya se han implementado las CPI, ¿cuáles fueron las estrategias implementadas para sensibilizar o convencer a los stakeholders? Bueno, son procesos largos, no son procesos que arrancan de un día para otro. Pero yo quiero decir que estas formas de adquisiciones, los países desarrollados siempre han existido, desde hace muchos años, yo diría desde hace siglos, en el área de defensa. Ustedes saben que el primer ejemplo de compra pública e innovación reportado en el mundo fue cuando Enrique VIII compró cañones para defender Inglaterra de la invasión de la Armada Invencible Española ya por el año 1500. Ese es el primer contrato de compra pública innovadora que se ha registrado en la historia. Entonces, en defensa había muchos casos. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, esto explotó, por así decirlo, emergió y se generó un boom en los países desarrollados durante, yo diría, los 90, no los 90, yo diría desde mediados de los 2000 en adelante, en particular desde la crisis financiera del 2008. Porque ¿qué es lo que provocó la crisis financiera del 2008? Provocó que los presupuestos públicos, el tesoro de la mayoría de los países estuvieron muy golpeados. Tenían que poner mucha plata en recuperación económica y todo lo demás, y se redujeron mucho los presupuestos tradicionales de apoyo a la innovación. Y entonces, varios policy makers, inclusive la Unión Europea, dijo, mira, forma de compensar la pérdida de recursos, que es a través de transferir las lecciones aprendidas del área de defensa, transferirlas al área civil.
Y es así que la Unión Europea saca el informe que se llama AJO, no AJO, AHO, del año 2006, que plantea esto, y luego en el año 2014 saca sus directivas europeas. Ustedes saben, cuando la Unión Europea saca una directiva, todos los países de la Unión Europea tienen 2 años para incorporarla en su legislación nacional. Entonces, cuando la Unión Europea sacó en el 2014 estos procedimientos de diálogo competitivo, alianza para la innovación, y reformó el régimen de compras de toda la Unión, todos los países de la región tuvieron que adaptarse. Entonces, yo creo que fue una combinación de cosas. En los países de la región, esto caso a caso. En algunos países, Uruguay en el año 2008 aprobó una ley para hacer compra pública e innovación, cuando tuvo que negociar los acuerdos de libre comercio, porque pudo establecer que en el caso de productos innovadores ellos definían reserva de mercado para que no, si yo quiero desarrollar innovación, me compro el derecho a comprarle a proveedores nacionales, y ahí apareció todo el tema del CPI, pero nunca lo habían reglamentado, porque no sabían cómo hacerlo. Con apoyo nuestro lo reglamentaron en el año 2019. Brasil también tiene una experiencia con respecto a esto, y ahora que en Perú venimos avanzando, tenemos un nuevo proyecto de ley de adquisiciones que va al Congreso esta semana, donde se establece la innovación dentro de los objetivos de las políticas de adquisiciones. Empezamos con un proceso diferente. Empezamos en el 2019 acá en Perú, donde yo estoy ahora, trabajando mucho con presentaciones como estas, que además como acá los funcionarios cambian bastante seguido, ustedes sabrán, lo tuvimos que hacer varias veces estas presentaciones como esta, talleres, trajimos casos de empresas de otros países que habían participado en esto, trajimos a Perú el Tribunal de Cuentas de la Unión para que le cuente la Contraloría. No es complicado de hacer, se puede hacer. Hicimos mucha sensibilización. Yo diría que invertimos un año en sensibilización. Al año siguiente ya dijeron, bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas dijo, bueno, sí, quiero hacer una ley diferente porque creo que esto es importante. Y ahora este año lo estamos trabajando en la parte precomercial, el financiamiento de prototipos. El primer prototipo es uno que salió ahora, que es digamos, la mayoría de los laboratorios de ensayos para control de calidad, en el caso de Lima, en el caso de Perú están en Lima. Entonces, todos los productores de distintas partes del país que necesitan certificarse tienen que venir a Lima con sus muestras y aquí se les certifican y todo lo demás. Entonces, eso con la pandemia es muy complicado de hacer, es complejo. Entonces, el desafío que se ha planteado es poder hacer ensayos remotos o ensayos virtuales sin que la muestra tenga que viajar hasta Lima. Entonces ya se ha desarrollado una solución para el sector forestal, por ejemplo. Entonces, bueno, ese es el tipo de cosas que estamos trabajando. Genial, muchas gracias, Gustavo. Y aquí tenemos un comentario un poco extenso, pero creo que vale la pena compartirlo. No sé si me escuchas bien, Gustavo, así alzo un poco más la voz. Sí, te escucho bien. Genial. Dice Martín, comenta, ¿verdad? Con las explicaciones se deduce que el desarrollo de las compras públicas innovadoras implica necesariamente que el sector público cuente con un equipo humano bastante especializado. La vigilancia tecnológica es un elemento muy importante, pero no estoy seguro si todo el sector público lo pueda tener a corto plazo, a menos que se implemente una fuerte apuesta por el capital humano. Ese es el comentario de Martín. Sí. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, el caso de Holanda que les comenté, hay una institución específicamente que se ocupa de estas cosas. Yo creo que en realidad uno tiene, para que esto funcione por el lado de un ministerio, alguien, un comprador, un área compradora, para que esto funcione se requieren combinar 4 capacidades. Uno, el que compra, digamos, el especialista de adquisiciones del ministerio que va a comprar. Ese tiene que estar muy coordinado con el técnico, que es el que conoce cuál es el problema, con el área técnica. Tiene que estar muy coordinado con el área legal o de contralor. El área de contraloría tiene que estar involucrada desde el comienzo para que el contrato no sea objetado después. Y luego tiene que estar muy involucrado el ministro o el director de área, porque esto tiene que tener necesariamente respaldo político.
Entonces, estas 4 cosas necesitan armar un equipo. Se trabaja en equipo. Si no se trabaja en equipo, la garantía de que esto no va a funcionar es bastante alta, digamos. Entonces, ahora sí, hay capacidades específicas que lleva tiempo crear. Por ejemplo, cómo hacer una consulta al mercado. Entonces, o cómo hacer una vigilancia tecnológica. Bueno, en varios países, en Inglaterra, por ejemplo, la agencia de innovación, Innovate UK, ha sacado, asume muchas de estas actividades. Entonces, dice, yo te apoyo, te financio la vigilancia tecnológica, o te hago la vigilancia tecnológica, yo te apoyo con la consulta del mercado. O sea, se hacen muchos, la agencia de innovación asume un rol mucho más activo que simplemente financiar el producto. Trabaja mucho en la etapa previa. Y entonces ahí aparece, a mí me encanta mucho una frase que dicen en Uruguay los amigos, los colegas de la ANI, que ellos dicen, nosotros ya no somos una agencia que financie, mentira, porque siguen financiando, obviamente, pero nosotros somos una agencia que teje la trama, o sea, una agencia que articula. Entonces, uno puede crear las capacidades en esa agencia, en el CONACYT, en el caso de ustedes, digamos, para que cumpla ese rol de proveedor de servicios. ¿A quién? A los otros ministerios que tienen los problemas. Gustavo, Sí, Gustavo, Juan, tengo, gracias. tengo una consulta, digamos, de lo que nos has contado, que siempre es muy claro y preciso. Entiendo que lo que has hecho en Perú es un buen modelo, ¿no? Es un trabajo de varios meses sensibilizando, moviendo, o sea, tratando de que las áreas críticas del Estado entiendan de qué se trata, lo mismo en el sector privado. ¿Es necesario un marco normativo para hacer una primera experiencia? O, por ejemplo, a través de un préstamo del banco uno puede hacer un piloto, dado que las normas del banco te permiten. Claro, digamos, salvo los casos de Uruguay y Brasil, donde ya hay un marco normativo nacional, en aquellos países que no tienen un marco normativo, todavía como en el caso de Perú, Perú ahora va a cambiar el marco normativo a partir de lo que está aprendiendo con los pilotos. Nosotros hemos identificado el piloto que les comenté del laboratorio conectado en red para los ensayos. Ese piloto está en el marco de un préstamo del banco que va a financiar el fortalecimiento de esa red de laboratorios. Ok, Entonces, lo que le dijimos es, bueno, sí, ¿saben qué? Está ideal aquí, porque yo puedo usar las políticas de inversión del banco, tengo la plata, puedo, digamos, financiar el desarrollo de la solución. Y así estamos ahora, hay 2 pilotos más en los cuales estamos empezando a trabajar, que es uno es en el marco de otro préstamo del banco con Provías, que es un programa del Ministerio de Transporte que construye y repara carreteras rurales en campo. Y hay otro más con Programa Nacional de Protección de Bosques. Entonces ahí aparecen, donde el programa prevé la compra de soluciones digitales para, por ejemplo, reducir la deforestación. Pero no dice qué soluciones. Entonces yo puedo usar eso para poder hacer CPI. okay. Y en términos generales, ¿no te parece que este fenómeno de saber que uno tiene un problema, pero que la solución no está clara, no es algo creciente? Dado Sí, todo el contexto que nos contaste, digamos, cada vez es más común que uno enfrente un problema donde no necesariamente encuentra la solución en el mercado. Entonces, tener estas capacidades es cada vez más básico, más elemental, ¿no? bueno, esto se está acelerando en forma, en países desarrollados, la OECD, la OECD ya ellos estiman que un 3,5% de todas las compras públicas ya está considerada como compra pública de innovación. Entonces, esto se está acelerando y con la pandemia mucho más. De hecho, el ejemplo de muestras remotas que yo les decía en Perú tiene que ver, es un resultado casi directo del problema de la pandemia. Ok, gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo, por la presentación. Realmente yo tengo una consulta porque en la última parte, cuando estabas comentando un poquito los resultados o el impacto de este tipo de políticas, decías que las compras públicas fomentan la inversión privada en I+D y también se nota un impacto bastante significativo en la innovación al interior de las empresas, ¿verdad? Y era un porcentaje sumamente elevado. Entonces, lo que quería preguntarte es,
cuáles son los países, ¿verdad?, que se tomaron de referencia para este estudio y el periodo de tiempo, desde que se implementó la política hasta el análisis Sí, del mira, impacto. obviamente todavía no tenemos ninguna evaluación de impacto de América Latina. Okay. Perfecto, son todos países de la OECD, pensando Holanda, Alemania, Reino Unido. España todavía no tiene evaluaciones de impacto. Normalmente son evaluaciones de impacto que se hacen tomando como referencia las encuestas de innovación. O sea, en las encuestas, digamos, tienes la posibilidad de identificar en estos países cuáles son los procedimientos, porque los procedimientos de CPI en el fondo son procedimientos diferentes a los regulares. Entonces, como son procedimientos diferentes a los regulares, quienes participan de un procedimiento de CPI, las empresas que participan de un procedimiento de compra de CPI, están muy bien identificados. Yo sé quiénes son. Son estas 200 empresas participaron en un proceso de CPI. Lo que yo puedo hacer es matchar esas empresas con la encuesta de innovación y comparar las empresas que participaron en un proceso de CPI versus las empresas que no participaron en un proceso de CPI. Y normalmente cuando uno hace esa comparación, encuentra que ese va a ser el proceso de CPI, tuvieron tasas de inversión más altas, tuvieron tasas de innovación, sobre todo el producto, más alta que aquellas empresas que no participaron en el proceso de CPI. Inclusive empresas que no participaron en el proceso de CPI tuvieron subsidios. Aún a esas empresas, las que participaron en el CPI, tuvieron un beneficio mayor. Y las empresas que han tenido beneficios más altos de todos son aquellas que tuvieron las dos cosas, que tuvieron subsidio y además tuvieron contratos. Entonces, hay como efectos complementarios entre... Buenísimo. Gracias, Gustavo. Bien, Bueno, si es que no hay otra consulta de los participantes, si quieren hacerlo a viva voz, entonces vamos cerrando con Gustavo, agradeciéndole muchísimo el tiempo que nos brindó para esta charla. Les recordamos que esto queda grabado y va a estar en el canal de YouTube del CONACYT para que puedan compartirlo o volver a verlo sin problema. Gracias a Juan Pablo, gracias Jenny y gracias a todos los que han participado de este conversatorio sobre compras públicas innovadoras. Buenas tardes a todos, hasta pronto. Gracias Gustavo, gracias Jenny, gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Que estén bien.